De acuerdo, ahora vamos a aprender algunos conceptos básicos de cómo funciona una aplicación en Android y cómo funciona el lenguaje de Java. Vamos a intentar ser lo más claros pero superficiales posible para no ahondar tan profundo en lo que es el lenguaje, en la construcción del IDE y que sea más sencillo para los usuarios o los nuevos desarrolladores del canal, ¿de acuerdo? Como lo especificamos, la aplicación se Una aplicación se compone de dos partes principales, lo que es la parte gráfica, que se encuentra en las carpetas de Resources, específicamente las vistas gráficas, llamémosle de esta manera, se encuentran en la carpeta de Layout y en este caso solamente tenemos una vista. Entonces, esta vista se llama Activity Main. Si abrimos esta vista nos vamos a dar cuenta de que contiene un gráfico, únicamente un gráfico. Esto es etiquetas XML y pueden construirse gráficos a nivel IDE, es decir, arrastrando y soltando, o pueden construirse gráficos a nivel código. Una vez que nos encontramos eh, en un recurso gráfico, en este caso en una vista Activity Main o cualquier vista, nuestro IDE nos muestra tres opciones en la parte superior derecha. Aquí lo podemos ver, que podemos seleccionar visualizar solamente código, podemos seleccionar dividido, código y elementos gráficos, o podemos seleccionar que queremos trabajar solamente en una vista de diseño. ¿De acuerdo? En la vista de diseño es la vista más sencilla posible, en realidad la manera de edición más sencilla posible, y podemos simplemente agregar elementos. Hagamos algunas pruebas. Aquí estamos agregando elementos visuales. Podemos con estos elementos visuales, si se dan cuenta, editarlos aquí mismo en el panel derecho que se abre en la vista de diseño y editar las propiedades que esto contienen, que estos elementos contienen. Podemos aplicar una rotación, podemos aplicar una escala, es decir, hacerlo más grandes, más pequeños. Todo esto podemos hacerlo directamente, incluso arrastrando el tamaño del elemento como si estuviéramos en un Word, en un PowerPoint, algo por el estilo. Los elementos tienen diferentes propiedades, podemos jugar con ellas como lo es el ancho y el alto, con las propiedades layout width y layout height. Podemos hacerlo a nivel clic, arrastrando y soltando, o podemos hacerlo a nivel código, o llamémoslo a nivel propiedad, seleccionando el elemento que queremos editar, buscando la propiedad que queremos editar y poniendo el valor que nosotros deseamos. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, cuando estoy editando los valores, se puede visualizar que el elemento doy enter y el elemento gráfico responde a la edición de estas propiedades. Como primeras prácticas no vamos a dominar cada propiedad de cada elemento, porque cada elemento en sí mismo es un mundo o tiene demasiadas propiedades como para que nosotros podamos editarlas o conocerlas. Quiero explicar nada más las relaciones o cómo se relaciona un elemento gráfico respecto a la pantalla, porque eso es lo que es una vista en Android. Es una relación de elementos con en dónde vive el elemento. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta de que todo va a vivir en Android dentro de un elemento padre. ¿Qué es un elemento padre? Para entenderlo un poco más voy a mostrar la parte de código. Me voy a mi vista de código.
En la parte superior derecha seleccionan la opción code o código según tengan el idioma de su IDE. ¿Cuál es el elemento padre en este segmento de código? Pues es este, Constraint Layout. Aquí vemos el paquete completo o el nombre completo, si lo queremos ver así, el nombre con los apellidos del elemento. Pero al final de cuentas estamos trabajando en un Constraint Layout. Dentro de este constraint tenemos diferentes elementos que viven dentro de él. Tenemos una vista de texto, tenemos un botón, tenemos una imagen, los cuales tienen errores en su construcción, por eso me indica aquí el elemento subrayado en rojo. Si nos damos cuenta, este botón es el que agregué gráficamente y esta vista de imagen es la que agregué gráficamente. Quiere decir que todo lo que yo agrego, edito, modifico en la parte gráfica, en realidad es código que se está escribiendo, aunque nosotros no sepamos exactamente cómo escribir esa parte de código. Voy a enfocar esta sección del curso a dominar lo más posible para usuarios nuevos. Cómo escribir, si yo quiero un botón, cómo escribir el botón y sus propiedades. Si yo quiero una imagen, cómo escribir una imagen y sus propiedades. Si yo quiero un texto, si yo quiero un carrusel, una matriz de imágenes o un scroll de imágenes, cómo escribir ese código para no depender tanto de la parte gráfica, que a veces la parte gráfica es un poco más complicada cuando queremos hacer diseños muy a detalle, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, voy a borrar un botón, selecciono el botón en la parte gráfica y le doy suprimir. Ya se eliminó el botón y si se dan cuenta también se eliminó el segmento de código que componía ese botón. Ahora voy a seleccionar la parte de código del Image View, ya no lo voy a borrar gráficamente, sino lo voy a borrar a nivel lógico o a nivel código. Voy a seleccionar el segmento de código de Image View y de la misma manera le doy suprimir. En automático se borra de la parte gráfica. Quiero que con esto quede muy claro que todo elemento gráfico que nosotros vemos en la pantalla de nuestra aplicación en realidad es un segmento de código configurado con ciertos parámetros, ciertas propiedades pertenecientes al mismo elemento que le permiten tener cierta altura, cierta anchura, cierto color, cierto texto en el caso de un texto, cierta imagen para el caso de un image view. Entonces son propiedades que le vamos dando para que podamos ver ahí un elemento gráfico. ¿De acuerdo? Yo hago siempre la recomendación de que cuando desarrollemos, no importa si estamos desarrollando a nivel código, trabajemos con una vista dividida para que nos sea mucho más fácil entender e ir visualizando cómo se va moviendo nuestra aplicación según lo que nosotros diseñemos. De acuerdo, entonces ya vamos viendo que un elemento gráfico en realidad es un segmento de código. Ahora necesito que quede súper claro que todos los elementos de gráficos viven en contenedores o en capas. Son capas de información visual donde podemos nosotros decir, quiero un elemento de texto, ahora quiero un segundo elemento de texto, ahora quiero un tercer elemento de texto. Cada capa tiene un tipo, es decir, que nosotros podemos, llamémosle alinear, ordenar, organizar nuestros elementos gráficos en una capa dependiendo las propiedades de cada capa. Y hay diferentes capas que podemos ocupar en Android. ¿De acuerdo? Hay diferentes layouts que podemos ocupar en Android. Voy a empezar a llamar a los elementos, pues como viene su nombre en lo que es el IDE, para que no se nos haga complicado entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, Android Studio o Android en sí mismo nos brinda diferentes propiedades, diferentes tipos de layouts, cada tipo de layouts con propiedades específicas que nos pueden ser más o menos útiles según el objetivo de diseño que queramos.
Entonces, para esto vamos a colocar en Google tipos de layouts, Android Studio, para que tengamos una idea de qué tipos tenemos y para cada caso con la experiencia, claro, qué tipo de layout nos conviene para facilitar nuestro diseño. En general, yo diría que no he podido encontrar un diseño que no pueda hacerse con solo un layout. Pero a veces el no conocer todos los tipos o las opciones, cualidades que otros layouts tienen y aferrarnos a un solo tipo de layout puede hacer mucho más complicado un diseño que hubiera sido un diseño súper sencillo mezclando diferentes tipos. ¿De acuerdo? Entonces pusimos en Google tipos de layout en Android Studio y esta es la guía que estoy buscando, Android Developers, donde vamos a encontrar toda la documentación necesaria para dominar lo que es Android y Android Studio y específicamente recursos de diseño. Vamos a dar clic. Repito esta parte, es bien importante que tengamos claro que para lo que es desarrollo de software sin importar el lenguaje, la lectura va a ser nuestro principal aliado. En realidad es lo que nos va a dar la herramienta de encontrar toda la información que no conozcamos en algún momento. Entonces aquí empezamos, recursos de diseño, y vamos a ver si este es el archivo o la fuente que estamos buscando para que nos sea útil. Sí, en efecto, aquí esta documentación nos está indicando, muy importante, dos conceptos. Nos está diciendo que existe un linear layout, que significa una vista que nos va a ordenar los elementos que ella contenga en dos formas, forma vertical u forma horizontal. Podemos ver que nos indica dos valores bien importantes, que son digamos, el alto y el ancho, ¿de acuerdo? O las medidas de un elemento que vivan dentro de este layout lineal. Podemos ver que nos dice que podemos ocupar un valor de match parent o un valor de grab content para los elementos que éste contenga. ¿Qué significa eso? Que yo puedo definir que mi valor, no importa si es ancho o alto, lo quiero tanto como el padre, es decir, que abarque tal vez toda la pantalla de ancho o toda la pantalla de alto, o tan grande como su contenido. Es decir, si mi vista de texto tuviera el texto que estoy subrayando, sería el ancho específicamente y el alto de este texto lo que definiría mi elemento gráfico. Es un poco difícil entenderlo si no lo vemos gráficamente, pero pues para eso es esta sección de aprendizaje, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar entonces en primera instancia para que conozcamos lo que es el linear layout. ¿Cómo puedo reemplazar un elemento gráfico por otro? Simple, es muy simple. Selecciono la definición del elemento y simplemente lo reemplazo por lo que me interesa. Android Studio diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si nos damos cuenta el elemento, quedamos que era linear con L mayúscula, layout con L mayúscula. Y así vamos a escribir linear e inmediatamente me está sugiriendo un linear layout. Nos da varias opciones. Cada una de estas opciones son objetos diferentes o propiedades o elementos con diferentes propiedades. Vamos a seleccionar la primera, linear layout, que es justamente la que nos está apareciendo aquí en la documentación que encontramos. Si nos damos cuenta, inmediatamente que la escribí, mi elemento gráfico cambió completamente.
No hicimos nada más que reemplazar el tipo de contenedor. Voy a dar control Z o command Z para los usuarios Android para que podamos ver el cambio entre un elemento y otro. Cuando era un constraint layout, el elemento se encontraba centrado perfectamente. Cuando lo convierto en un linear layout, el elemento se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. ¿Por qué? Porque las propiedades del elemento que le permitían centrarse ya no existen. Estas propiedades constraint button, constraint end, constraint start, constraint top, no existen para un elemento lineal, linear layout. Entonces en realidad las está ignorando. Yo las puedo eliminar y no le pasa absolutamente nada a mi elemento gráfico. Siempre tengo la costumbre de organizar pues lo más posible el entorno de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, por práctica en realidad, dejo el nombre de la etiqueta del elemento en el renglón original y todas las propiedades del elemento las dejo en siguientes renglones. En este caso mi elemento linear layout tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propiedades. La propiedad Android con lo que se le conoce con su esquema, la propiedad app con su esquema, la propiedad tools con su esquema, la propiedad ID con su valor, o llamémosle con su valor específicamente, Android con su valor, app con su valor, tools con su valor, ID con su valor, la propiedad layout width con su valor, la propiedad layout date con su valor y la propiedad contexto con su valor. En su momento vamos a explicar cada una de estas propiedades y para qué sirve. Pero pues vamos a intentar ser lo más explícitos posible sin ahondar tan profundo que podamos confundir al desarrollador. Nos interesa aprender en este momento dos propiedades básicas con las que vamos a vivir pues todo el tiempo en el desarrollo de aplicaciones Android. ¿Qué es un match parent y qué es un grab content? Son valores predefinidos, son strings, llamémosle, son textos que el sistema reconoce válidos dentro de una propiedad. ¿A qué me refiero con eso? Quiero que veamos que cuando yo selecciono aquí un segmento de código, una etiqueta, automáticamente en la parte gráfica me subraya en azul la etiqueta que estoy trabajando. Si se dan cuenta, aquí estoy seleccionando el contenedor padre, por lo que me selecciona toda la pantalla. ¿Por qué toda la pantalla? Ah, pues porque estoy diciendo que mi contenedor padre tiene una propiedad de ancho y una propiedad de alto. En mi propiedad de ancho le defino que es tan ancho como mi pantalla o como mi padre. ¿Cuál es el padre de mi contenedor original, de mi layout original? Pues es la pantalla en la que está viviendo. ¿Cuál es el alto? Match parent de mi linear layout original, pues es la pantalla en la que está viviendo. Entonces con estas dos líneas le estamos diciendo al gráfico linear layout que va a ser tan ancho y tan alto como su pantalla, como la pantalla que lo está mostrando. Yo puedo decirle aquí que no, que va a ser 50 de ancho. Tenemos diferentes propiedades, dp, in, milímetros, pt, px, sp. Normalmente trabajamos en dp. Vamos a explicar posteriormente qué significa cada uno de esos tipos de propiedades. Lo que sí es que necesitamos especificarle su propiedad. No puedo simplemente decirle 5, porque me va a marcar un error. Si nos damos cuenta, es bueno que vayamos viendo que cuando el sistema identifica un error a nivel código, nos lo va a marcar en color rojo. Y nos va a aparecer aquí un pequeño globito que nos dice el tipo de error que es. Aquí nos está diciendo que el inspector de opciones de la validación de las fuentes Android nos está diciendo que nos falta escribir correctamente una propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Ah, pues escribir el tipo de 5 que le puse un 5dp. Ah, es muy pequeño, si se dan cuenta, mi margen azul que estaba indicando el elemento que estoy trabajando se redujo enormemente. Entonces, puedo yo ponerle 50, puedo yo ponerle 500, un 500 ya desbordó. Se dan cuenta aquí como
el 500 ya desborda mi pantalla. Por ese tipo de cosas es muy complicado atinarle de pantalla en pantalla, saber, esta pantalla mide 500 dp, esta pantalla 300. Por eso es muy frecuente o lo más común que en un alto o en un ancho de un contenedor principal le digamos con el string válido para Android, tan ancho como tu padre, como tu pantalla, tan alto como tu match parent. También el alto lo podemos definir tal vez con un 100. Se dan cuenta, mi segmento que estoy trabajando ya solo existe con un 100 dp. Pero yo puedo decirle, no, yo te quiero tan alto como tu match parent. Eso significa el match parent. Ahora, ¿qué significa el grab content? El otro elemento que nos estaba diciendo en la documentación oficial de Android. ¿Qué significa? De acuerdo, aquí tengo un text view. Si se dan cuenta, ya que selecciono yo el segmento de código de text view, automáticamente se marca en azul el elemento que estoy trabajando a nivel gráfico. Este tiene dos propiedades, que significa que va a ser tan ancho como su contenido. Yo puedo agregarle más texto y el elemento automáticamente se hace más ancho. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de decirle que va a ser tan ancho como su contenido le doy un 5 dp? Que ya no cabe el texto horizontalmente con lo que yo le definí. Entonces se va adaptando a lo alto. ¿Por qué a lo alto? Porque su alto sí tenía tan alto como su contenido. Pero yo puedo forzar al elemento texto que sea solamente 20 dp. Entonces, si nos damos cuenta, el texto que nosotros habíamos escrito ya no cabe en el elemento gráfico que lo contiene. Su propiedad es de una longitud mayor que la que su propiedad visual le permite. Nosotros podríamos jugar aquí a ver qué pasa si le pongo 50. Pues ya cabe un hello. ¿Qué pasa si le pongo 150? Perdón, ¿qué pasa si le pongo 150? Pues ya cabe el hello world, pero todavía no acaba de mostrar todos los elementos. ¿Qué pasa si pongo 250? Y puedo estar jugando de esta manera pues todo lo que yo busque, ¿no? ¿Qué pasa si convierto el 20 en un 50? Mira, ya me aparece el texto completo. ¿Cuál sería el camino más práctico si yo quisiera que simplemente el Hello World o el nombre de mi aplicación, por ejemplo, o, o una etiqueta de un valor cuando vaya yo a poner nombre dos puntos Rubén, aparezca ahí seguro sí o sí, sin importar o pelearme con qué tan alto o qué tan ancho y qué tan alto defina la propiedad? Eso significa la propiedad grab content. Va a existir visualmente tan ancho como su contenido. Si yo le agrego contenido, va a ser más ancho. Si yo le reduzco contenido, va a ser más angosto. Por eso es que hace tanta magia estos dos términos de match parent y grab content, porque me permite hacer diseños a voluntad sin preocuparme por el contenido que voy a ingresar. Cuando trabajamos con una base de datos o con un servicio web que no sabemos cómo se va a llamar el usuario 2 o el usuario 3 o el usuario 4, son herramientas que nos facilitan mucho la vida. Si nosotros sabemos que específicamente ahí va a decir Hello World, podemos jugar y definir con un ancho fijo que lo permita. Si no sabemos si va a ser un Hello World o un Hola Mundo en español o no va a tener un signo de exclamación, que pues podríamos definir valores estáticos, pero en una aplicación realista pues son escenarios que rara vez van a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar nuestro ancho como grab content y nuestro alto como grab content. Vamos a ver diferentes propiedades. Estas son las propiedades que requiere un linear layout. Simplemente necesita definir en el linear layout qué tan alto, qué tan ancho
Y nos falta una propiedad para que la reconozca a la perfección, que es orientación, Android Orientation. Nosotros empezamos a escribir la propiedad y automáticamente nos recomienda la que estamos buscando. Si no la encontramos, pues tal vez la escribimos mal o algo por ahí está pasando, ¿de acuerdo? Nosotros le podemos decir si vamos a orientar los elementos de manera vertical u horizontal. Vamos a entender la diferencia de uno y otro. ¿Cómo? Es bien simple. Vamos a copiar con el comando Control C o Command C según el sistema operativo con el que estén trabajando y pegamos abajo del existente. Si se dan cuenta, aquí me lo alinea uno arriba de otro. ¿Por qué? Porque definí que mi linear layout tenía una orientación vertical. Yo puedo reordenar estos elementos simplemente diciendo que mi orientación no es vertical, sino es horizontal. Y listo, ya no los alinea verticalmente, sino horizontalmente. El linear layout, en mi opinión, es el layout más sencillo para entender cómo funcionan los órdenes visuales en un layout de Android. Nada más nos da dos opciones. ¿Lo quieres que te lo ordene uno arriba de otro, vertical, o uno al lado de otro, horizontal? Hay otros tipos de layouts, como los constraint, como los relative, que tienen tal vez propiedades de profundidad, de capas de profundidad, de relación respecto a la pantalla, no hacia el mismo elemento, ¿de acuerdo? Que tal vez puedan facilitar otros diseños. Pero lo que me interesa es que entiendan cómo se relacionan, mejor dicho, cómo las vistas en Android son simplemente relaciones de objetos. Mi contenedor principal, que es un lineal, tiene una relación de objetos horizontal en este momento, la vamos a dejar como vertical. Y con esta parte de simplemente saber que puedo alinear cosas verticales y horizontales, voy a poder construir una vista de login para que el usuario ingrese sus credenciales y pueda agregar a la aplicación. Vamos a ir de menos a más. ¿Qué es lo menos que necesita un ¿Qué es lo menos que necesita un login? Yo pensaría el título. Vamos a borrar esto. El nombre de la aplicación, mejor dicho. Tal vez un pequeño texto de bienvenida. Entonces abrimos etiqueta con el símbolo de menor que. Ponemos text view. Porque tal vez quiero una pequeña descripción o un pequeño texto con propiedades diferentes al título o nombre de mi aplicación. Vamos a definirle igual un grab content de ancho, un grab content de alto y un texto que nos diga bienvenido, haz login para continuar. Es fácil cerrar la etiqueta. Cuando yo pongo la diagonal, el sistema cierra la etiqueta de inmediato, ¿de acuerdo? ¿Qué otra etiqueta necesito? Necesito un logo. Me gusta una vista de logo. Y quiero un logotipo. Para este caso vamos a ocupar la etiqueta Image View. ¿Cuál es la diferencia entre un Image View y un Image Button? Es sencillo. El Image View no tiene ninguna acción configurable. El Image Button tiene configurable un escuchador de clics para que podamos saber cuando el usuario quiere dar clic a esa imagen. Pero no, como estamos en una pantalla de login, yo quiero un Image View. También quiero un grab content y un grab content. Cerramos la etiqueta. La etiqueta de imagen necesita definir qué imagen va a tener. ¿De acuerdo? Es algo que no hemos definido. Todas las imágenes que yo quiera importar en mi aplicación se van a encontrar dentro de la carpeta de Drawable. ¿Yo la puedo definir? Claro que sí. La propiedad para definir la fuente es src, source. Y puedo definir qué fuente
qué fuente de imagen quiero para esta parte. En realidad aquí nada más tengo dos imágenes que vienen por defecto en un proyecto. Más adelante vamos a enseñar a incorporar imágenes, pero por el momento vamos a poner foreground, que es el icono de Android, ¿de acuerdo? Es ahí la cabecita del robot, del androide. ¿Qué más queremos después de un logotipo? Yo pensaría en un botón de acción, de acceso. Button, la etiqueta que ocupamos es button. Vamos a ponerle tan ancho como su contenido, tan alto como su contenido, y también me permite un texto. ¿Qué va a decir el botón? En este caso te va a decir entrar. Diagonal para cerrar la etiqueta. Yo pensaría incluso en otro botón que me diga con la etiqueta button lo mismo, contenido, contenido, grab content, text, y este me diría registrar. No tenemos que diseñar la vista completa de una ocasión, podemos en el momento en el que así surja la necesidad, podemos añadir, editar, borrar elementos de la parte gráfica. Aquí simplemente estoy poniendo lo menos que necesito a nivel gráfico. Está desorganizado, ya aprenderemos cómo organizar los elementos, pero ya vimos que hay varias etiquetas que significa cada una un elemento gráfico diferente, como un elemento de texto, vista de texto, un elemento de vista de imagen y un elemento de botón. Son elementos súper básicos que vamos a ocupar en el 100% de aplicaciones que vamos a ocupar, cada uno alineado en relación al otro de manera horizontal o vertical, vertical en este caso, porque así lo definimos en la propiedad de mi contenedor principal, Linear Layout. En el siguiente segmento aprenderemos cómo realizar la programación de alineación o de cómo adornar visualmente estos elementos que yo inserté, así como cómo programar la lógica para que podamos hacer una acción con estos clics, cómo agregar imágenes y cómo cambiar dinámicamente el texto de estos elementos de vista de texto.